Pues un préstamo bancario es, por definición, un trámite, digamos, sumamente clínico, ¿no? Totalmente, sí. O sea, entras a una oficina iluminada con luces blancas, firmas unos papeles estandarizados, se discute una tasa de interés predecible y sales de ahí sabiendo exactamente a qué te atienes. Claro, es algo súper terrenal. Exacto. Si las cosas salen mal, pues el banco inicia un proceso legal y en el peor de los casos pierdes un vehículo o una propiedad. Es un contrato visible. Pero, cuando damos un paso hacia las sombras del folclore mexicano, la estructura misma de la deuda se transforma por completo. Uf, sí, da un giro radical. Esa oficina clínica se convierte en un cruce de caminos solitario a la medianoche. El contrato ya no requiere tinta. La luz fluorescente es reemplazada por una niebla que parece tragarse el sonido. Y el cobrador que aparece, pues no viene buscando recuperar un automóvil. No, para nada. Viene por algo mucho más definitivo. Bienvenidos a El Criptatorio. Yo soy su anfitriona y hoy vamos a hacer una inmersión profunda. Vamos a desmenuzar el mito, la antropología y el oscuro manual de supervivencia de una de las entidades más complejas de nuestra cultura, el charro negro. Un tema que la verdad me fascina y me aterra a partes iguales. Sí, a mí también. Y para esta investigación nos hemos clavado en una pila de fuentes súper diversas. Tenemos desde testimonios escalofriantes de encuentros reales, o sea, desde Sinaloa hasta Honduras, hasta análisis antropológicos sobre el sincretismo religioso. Sí, y relatos orales que, fíjate, han sido transmitidos por generaciones. Porque nuestra misión hoy en el Criptatorio no es nada más contar una historia de miedo. No, claro que no. Queremos desmenuzar el origen prehispánico de esta entidad, analizar el perfil psicológico de quienes deciden pactar con él y, lo más importante, extraer ese manual de supervivencia. O sea, ¿qué nos enseñaron los abuelos para escapar de este jinete? Eso va a estar interesantísimo. Pero a ver, antes de entrar de lleno en la oscuridad, te tengo una pregunta para calentar motores. Venga, dime. Si hoy, a las 3 de la mañana, en medio de un silencio absoluto, empiezas a escuchar el golpe seco y rítmico de los cascos de un caballo gigante justo afuera de tu ventana, ¿qué haces? ¿Te asomas por la ventana o te escondes bajo las cobijas? Pues, yo creo que la parálisis suele ser la respuesta más inteligente ante lo desconocido, sinceramente. Te quedas congelado. Sí, me quedo inmóvil. Porque ese sonido en particular no busca una audiencia casual. Es una invitación muy, pero muy específica. Y creo que el error que solemos cometer al hablar del charro negro es reducirlo a un simple espectro diseñado para asustar niños. No. Claro, como el viejo Coco. Exacto. Pero la realidad es que estamos ante un fenómeno sociológico y psicológico que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Funciona casi como un barómetro de los miedos más profundos de la sociedad. Y esa evolución es fascinante porque, a ver, este ente no apareció de la nada vistiendo un traje de Lala y espuelas de plata. No para nada. O sea, para entender la mecánica de cómo opera hoy en día, hay que viajar mucho más atrás en el tiempo. Mucho antes de la época de las haciendas y de la colonia. Sí, estamos hablando de raíces que se anclan directamente en la cosmogonía mexica. El mal, así como lo entendemos a la usanza europea, pues simplemente no existía. Es que la cosmovisión prehispánica operaba bajo un sistema de dualidad estricta. Las deidades, o sea, no eran entidades morales que te juzgaban si te portabas bien o mal. Ajá, eran fuerzas de la naturaleza. Exacta, absolutas e indomables. Tlaloc es el ejemplo perfecto de esto. Se le veneraba profundamente como la deidad de la lluvia diurna. Esa lluvia mansa que, pues, permite la agricultura y sostiene la vida, ¿verdad? Sí, la que todos quieren que caiga. Pero Tlaloc también gobernaba la lluvia nocturna. Y una tormenta eléctrica a la medianoche, arrasando los cultivos bajo una oscuridad total, pues representaba el caos, la vulnerabilidad humana frente a lo incontrolable. Y a esto se le suma una figura todavía más imponente, que es Tezcatlipoca. El señor del espejo humeante. La pura representación de la sombra. Así es, específicamente en su manifestación del Tezcatlipoca negro, que estaba asociado al norte, a la noche, a la cueva, a los instintos más primarios del ser humano. O sea que cuando llegaba la noche, estas deidades se volvían las dueñas absolutas del entorno. Completamente. Pero a ver, todo este delicado equilibrio cosmológico sufre una fractura súper violenta con la llegada de los europeos y el proceso de evangelización.
Ahí es donde arranca toda la maquinaria del sincretismo, que es casi como un teléfono descompuesto histórico, porque la Iglesia Católica no llega a decirle a los pueblos originarios que sus dioses son un invento y no existen. No, la estrategia es mucho más contundente. Sí, les dicen, ¿saben qué? Sus dioses son reales, pero en realidad son manifestaciones del mismísimo diablo. Y al hacer eso, al consagrar los centros urbanos y edificar las iglesias sobre los antiguos templos, pues se crea una frontera teológica. Una división súper clara. Ajá. El bien queda resguardado dentro de los muros de la iglesia y de la ciudad, mientras que todo lo antiguo, que ahora ya estaba demonizado, es expulsado hacia los márgenes. A la periferia. ¿Sí? Los cerros, las cuevas, los bosques profundos y fíjate, muy importante, los cruces de caminos. Se convierten en el territorio del destierro. Ahí es a donde fueron a parar las fuerzas de la tormenta. Y fíjate que el catalizador que transforma a estos dioses desterrados en la figura que conocemos hoy es algo tan aparentemente terrenal como un caballo. El caballo es clave en todo esto. Totalmente. Porque si revisamos los registros históricos de la época colonial, vemos que la introducción del caballo no fue nada más una innovación en el transporte, no, fue una herramienta brutal de jerarquía social. Un símbolo de estatus tremendo. Sí, o sea, montar a caballo era un privilegio exclusivo de las élites, de los hacendados, de los españoles ricos. Si a un indígena o a un trabajador mestizo lo sorprendían montando a caballo, los castigos eran horribles. Iban desde la cárcel hasta la mutilación física. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿el caballo era el símbolo definitivo del opresor? Sí. Pero fíjate que esto genera un fenómeno de resistencia sociológica fascinante. A ver, cuéntanos de eso. Pues resulta que los trabajadores más marginados, los que sufrían todos los días estos abusos en las haciendas, empezaron a domesticar caballos escondidas. ¡Órale! Sí, allá en lo profundo del monte. Empezaron a confeccionarse sus propios trajes, adaptando el cuero y las telas que tenían a la mano. Y utilizaban la protección de la oscuridad para cabalgar por las noches. Es como la creación de un vengador nocturno, ¿verdad? Exactamente. Alguien que rompe la ley más sagrada de las castas, utilizando el símbolo de estatus de sus propios opresores. Es una analogía increíble, porque entonces tienes esta fusión histórica. Por un lado, la energía ancestral de las deidades de la tormenta que habitan en la oscuridad del campo, y por otro, al jinete rebelde que usa la noche para desafiar al poder. Se amalgaman el dios desterrado y el oprimido social. Y de esa fricción tan violenta, de ese choque de mundos, es que nace el charro negro. Es una síntesis perfecta del trauma histórico de nuestra cultura. La entidad absorbe la furia de la naturaleza y el resentimiento de las clases bajas. Pero oye, esa metamorfosis nos lleva a una dinámica que es mucho más oscura hoy en día. Sí, porque la gran interrogante es ¿qué busca exactamente en la actualidad, no? Claro, porque si este ente es una mezcla de deidad antigua y demonio rebelde, ¿a quién está buscando cuando cabalga por la noche? No ataca de manera indiscriminada. No, para nada. Tiene un radar finamente calibrado para perfiles muy, pero muy específicos. Y si analizamos las fuentes, el primer perfil, y quizá el más evidente en todos los testimonios, desde Sinaloa hasta el sur del continente, son las personas consumidas por la codicia o la ambición. Uy, sí. Y sobre eso hay un caso que me impactó muchísimo. Un caso documentado en la zona de Oaxaca, durante la construcción de una carretera cerca de un cerro con mucha fama de actividad paranormal. Ah, el caso del tractorista, ¿no? Ese mero. Un trabajador de la obra, que estaba ahí solo, de repente se encuentra con este hombre altísimo, vestido impecablemente de charro, y este charro le extiende una bolsa pesada, llena de dinero físico. Es que esa es la trampa de la materialización. O sea, el ente no te promete una riqueza abstracta para el futuro. Te la da en la mano. Exacto, la pone directamente en las manos de la víctima para que el peso de la avaricia se sienta real en ese momento. Y el pobre trabajador comete el error fatal de tomar la bolsa. Y en ese microsegundo, el contrato se sella. El jinete le informa así, fríamente, que el pago acordado por ese dinero es su alma. ¡Qué fuerte! Y el desenlace es trágico porque meses después, este hombre muere aplastado por el mismísimo tractor que él operaba en la obra.
O sea, es la ambición cobrando su cuota de una manera literal y superviolenta. Ese es el castigo a la codicia pura. Pero luego tenemos un segundo perfil que conecta directo con esta naturaleza rebelde que mencionábamos de la entidad. Ajá, los de temperamento fuerte. Exacto, los individuos explosivos o aquellos que desafían abiertamente a la autoridad. Si uno revisa las tradiciones orales, están repletas relatos, por ejemplo, de mujeres jóvenes, que cuando sus mamás no las dejaban ir a las fiestas o bailes en pueblos vecinos, sentenciaban su destino diciendo cosas como, pues así me tenga que ir con el mismísimo diablo, yo voy a ir a ese baile. Invocando la rebelión a gritos. Y bueno, la rebelión responde. Responde la llamada, claro. Y también está aquel relato increíble del tío abuelo de un informante, que iba caminando de madrugada en un estado de ebriedad profunda y con un carácter súper iracundo y se topa con el jinete. Ay, no me digas que se peleó con él. Pues sí, lejos de sentir terror, el hombre reacciona con pura violencia. Saca su propio látigo y se enfrasca en una pelea física contra la entidad a puros latigazos, y hasta logra arrebatarle el chicote antes de caer inconsciente. ¡Qué locura! O sea, se le cuadró al mismísimo charro negro. Sí. Y esto nos abre la puerta al tercer grupo, que a nivel sociológico es el más trágico de todos. Las almas marginadas. Los que sentían que no encajaban en ningún lado. Exactamente. Personas que vivían en los extremos de la sociedad, madres solteras repudiadas en aquellos tiempos, individuos sumidos en la pobreza absoluta o personas consumidas por los vicios. Claro, gente que sentía un rechazo sistemático por parte de la comunidad. Y también, fíjate, por parte de las instituciones religiosas. Ese es el punto clave. Al sentirse abandonados por el Dios que les predicaban en las iglesias llenas de luz, en un acto de pura desesperación buscaban a la figura contraria. El charro se convertía en una especie de padrino oscuro para los que la luz había ignorado por completo. Pero a ver, aquí tengo que meter un poco el freno y hacerte una pregunta como de abogado del diablo, literal. Porque hay algo que no me hace sentido lógico. A ver, dime. El instinto de supervivencia humano es, yo creo, la fuerza más poderosa que tenemos. Por más marginado o desesperado que alguien esté, si a estas alturas toda la cultura popular te advierte que el precio de este pacto es la destrucción de tu alma, o peor, la vida de tus seres queridos, ¿por qué alguien aceptaría las condiciones? Es una excelente pregunta. Pues si necesitas dinero urgente, el límite de la codicia humana te llevaría con un usurero abusivo, o te obligaría a empeñar tus cosas. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que empuja a alguien a firmar un trato de aniquilación absoluta? Pues mira, la respuesta radica en comprender que esto no es una transacción financiera normal. Es lo que desde la psicología y la antropología podríamos llamar una auditoría espiritual autoinfligida. A ver, explícame eso de auditoría autoinfligida. O sea, según los expertos en curanderismo y tradiciones mágicas, el pacto rara vez se trata del dinero en sí. La entidad funciona como un espejo amplificador. ¿Te refleja lo que traes dentro? Exacto. No te obliga a firmar nada ni te engaña con letras chiquitas en un contrato. Simplemente te pone enfrente la materialización de tu vicio o de tu desesperación más profunda. Te entrega un cheque en blanco moral, por así decirlo. El trato es, en esencia, una prueba para ver qué tan rápido eres capaz de corromper tus propios límites cuando crees que nadie te está juzgando. ¡Guau! Es como si te dieran la cuerda necesaria para que tú mismo construyas la horca. Así de crudo, ¿sí? Y esto explica perfecto el nivel de oscuridad de aquel caso tan espeluznante que registran las fuentes en Honduras. Ah, el del árbol de pirul. Qué historia tan pesada. Pesadísima. O sea, un hombre, guiado por la instrucción de un brujo local, va a un árbol de pirul a la medianoche porque quería salir de la pobreza extrema. La entidad se manifiesta y le pide como pago lo que más ama. Una petición clásica, pero terrible. Y el hombre, cegado por la ambición inmediata, acepta el trato. Regresa a su casa, saca a su propio hijo de 3 años, lo coloca detrás de su camioneta y le pasa por encima. Lo atropella. ¡Qué horror, de verdad! Sí, y bueno, sí consigue una riqueza fugaz, pero el colapso mental y espiritual es inmediato. Termina perdiendo absolutamente todo, queda maldito, enfermo y muere completamente solo y en la miseria. Es que el pacto fue la prueba, y él fue el que eligió la destrucción. O sea, el charro negro no tuvo que asesinar a nadie.
La vulnerabilidad humana hizo todo el trabajo sucio. Totalmente. El ente solo se alimenta de esa debilidad, facilitando el escenario para que la persona tome la decisión que, en el fondo, ya estaba dispuesta a tomar. Y si entendemos que esta entidad funciona así, como un mecanismo de castigo psicológico, un reflejo de nuestras peores decisiones, pues surge un misterio fascinante respecto a los testimonios. ¿En qué sentido? Pues que si todo esto ocurriera solamente en la mente de los desesperados, como una alucinación por estrés, los relatos deberían variar muchísimo entre sí. Cada quien vería cosas distintas. Ah, claro. Deberían ser súper diferentes. Pero no lo son. Las descripciones físicas y sensoriales de los encuentros son ridículamente consistentes. No importa si ocurren en un camino de terracería en Sinaloa, o en una ex hacienda en el centro de México, o en una carretera en Centroamérica. ¿Es cierto? Los patrones sensoriales trascienden por completo la geografía. Y eso sugiere una manifestación que va más allá de la simple alucinación psicológica. Empezando por la descripción física, ¿no? Sí, para empezar, una estatura que rompe las proporciones humanas normales. O sea, obligando a quien lo ve a levantar la vista y colocarse en una posición de sumisión por puro instinto. Y la vestimenta es otro factor que nunca cambia en su esencia. El traje elegante. Un traje oscuro con botonadura resplandeciente, que, fíjate, en algunos encuentros luce impecable, como recién confeccionado, pero en los relatos más siniestros aparece cubierto de una capa gruesa de polvo, con la tela corroída. Como si llevara siglos cabalgando sin descanso por la tierra. Exacto. Y la dimensión acústica de estos encuentros también tiene unas firmas que son inconfundibles. Porque, a ver, no estamos hablando del típico fantasma etéreo que flota en silencio. No, este tiene un peso físico real. Se manifiesta con una fisicalidad abrumadora. El sonido ensordecedor de los cascos de un animal masivo golpeando el asfalto. El constante arrastrar de eslabones de hierro grueso, de cadenas. Y hay otro sonido que da todavía más miedo, porque lo lleva a un terreno más íntimo, ¿no crees? ¿Te refieres al caso de Santa María Tequepextán? Ese mero. Imagínate esto para quienes nos escuchan. Una persona despierta de madrugada en el interior de su propia casa, y el sonido que escucha no es un caballo en la calle. Es el golpeteo rápido, ininterrumpido e impaciente de unas uñas largas y afiladas directamente sobre la madera de su mesa de comedor. Uf, se me pone la piel de gallina. Esa intimidad en la manifestación revela una territorialidad súper profunda. Ese golpeteo no busca solo asustar. Es la exigencia de alguien que reclama algo que considera suyo en tu propia casa. Es el sonido del rencor anclado a un espacio físico. Pero oye, lo que desafía verdaderamente toda lógica en estos reportes es la física misma de la entidad, específicamente cómo manipula la luz. Uy, sí, hay un testimonio extraordinario sobre eso. Unos jóvenes en Sinaloa que andaban explorando en cuatrimotos durante la madrugada. Se topan con esta silueta inmensa cerca de un río, cubierta por un gabán. Ajá, y le echan la luz, ¿no? Exacto. Por puro instinto de supervivencia, le apuntan directamente a la cara con los faros de las cuatrimotos y las linternas. Y el fenómeno que describen es que la luz simplemente no rebotaba. ¿Cómo? Se la tragaba. Sí. El rostro de la entidad parecía un agujero negro en miniatura que devoraba los fotones. Dicen que no había rasgos, solo un vacío absoluto que, para colmo, comenzaba a deslizarse hacia ellos sin que las piernas del ente hicieran el movimiento de caminar. Parecía flotar. Es una absorción total de la luz. Y subraya su naturaleza de antítesis, ¿no? De sombra pura. Y bueno, para aquellos pocos desafortunados a los que la entidad sí decide revelarles lo que hay bajo las sombras, el impacto psicológico suele dejar secuelas para toda la vida. Cero metáforas en ese punto. Las descripciones hablan de ojos que irradian una luz roja como fuego, una bioluminiscencia espantosa. Todo está acompañado de un descenso brusco en la temperatura y un olor penetrante a azufre. A ozono quemado, dicen algunos. Sí, o por ejemplo, el recuerdo imborrable de una mujer que, siendo una niña de apenas 11 años allá en Acapulco, cometió el terrible error de asomarse a la calle. ¿Qué vio la pobre niña? Pues lo que vio bajo el sombrero de ala ancha no era una cara normal, ni siquiera un cráneo de calavera. Era un rostro completamente desprovisto de piel, exhibiendo toda la musculatura facial expuesta al rojo vivo. ¡Wow! Es que esta exhibición de horror puro no es nada más por asustar.
Está diseñada meticulosamente para fracturar la voluntad humana. El miedo extremo es la herramienta con la que la entidad desmantela tus defensas espirituales. Y eso se hace súper evidente cuando analizamos cómo manipula el dolor de las personas. Sí, el caso del cementerio en Parras de la Fuente es el ejemplo perfecto de ese sadismo psicológico llevado al límite. Ese relato de Parras es devastador. Para contextualizar, es un hombre joven que acaba de enviudar trágicamente, y en el proceso también pierde a su bebé. Su dolor es tan agudo, tan insoportable, que pasa las noches enteras llorando junto a la tumba. Imagínate el nivel de vulnerabilidad. Total. Y una noche, durante una tormenta brutal, el cuidador cierra el cementerio sin darse cuenta de que este hombre sigue adentro. Y de pronto, en medio de aquel aguacero espantoso, el hombre empieza a escuchar el llanto inconfundible de un recién nacido. Es una carnada cruelísima. Sí, él corre entre las tumbas y encuentra un bebé envuelto en sábanas. Al buscar refugio bajo el arco de la entrada principal, cada relámpago ilumina la silueta titánica del charro negro bloqueando la salida del panteón. Y aquí es donde radica el verdadero mecanismo de la trampa. Fíjate que la entidad no intenta comprarlo con bolsas de oro, porque sabe perfectamente que el dinero no tiene ningún valor ante un dolor emocional tan inmenso. Claro, el dinero no le iba a devolver a su familia. Y exactamente. El ente utiliza esa vulnerabilidad y le ofrece lo imposible. Le ofrece devolverle la vida a su hijo ahí mismo, en ese instante. Y el único pago que le exige a cambio es que el viudo pronuncie una renuncia verbal y absoluta a Dios. Es un asedio calculado para quebrar el último hilito de fe que le queda a una persona que ya está destrozada. Pero, afortunadamente, ese hombre no firmó el pacto. Y eso es vital, ¿eh? Vital para quienes analizan este fenómeno. Porque a pesar del terror abrumador, la historia del viudo demuestra que sobrevivir a este encuentro sí es posible. Sí se puede escapar. Y tras cruzar todos los testimonios de las fuentes que revisamos, surge una especie de manual de supervivencia empírico, forjado pues por los consejos de los abuelos y las reacciones límite de las víctimas que la libraron. Así es. Y creo que debemos compartir esa arquitectura de defensa con quienes nos escuchan. ¿Qué hacemos contra algo que parece invencible? A ver, cuéntanos, ¿cuál es el primer paso? El pilar fundamental, el que nos han transmitido de generación en generación, es la negación sistemática del contacto. Ignorarlo. Sí. El abuelo de la niña de Acapulco que mencionabas estableció la regla de oro, y cito, «Bajo ninguna circunstancia se responde a sus palabras. La curiosidad es la invitación. Si prestas atención y te acercas a su zona de influencia, te suben ancas de ese caballo y jamás te volvemos a ver». Fin de la cita. O sea, ignorar su presencia corta el ciclo de alimentación de la entidad desde el principio, no le das entrada. Exactamente. Pero también hay un segundo método que es, digamos, contraintuitivo, pero increíblemente poderoso. El uso de la compasión en lugar del terror. Uy, sí. El caso documentado por la restauradora de arte en San Juan de los Lagos. Ese es bellísimo y aterrador a la vez. Es que imagínate, ella resguarda en su taller unas esculturas religiosas que rescataron de un incendio en la basílica. Y casi de inmediato, el lugar se vuelve el epicentro de fenómenos tipo poltergeist. Luces, ruidos. Luces estroboscópicas, puertas que se azotan solas y la manifestación visual y clara del charro negro ahí en el recinto. Y ella, siguiendo el sabio consejo de sus mayores, decide no atrincherarse en el miedo. No le da pelea con odio. No, rocía agua bendita, enciende una vela blanca y en lugar de intentar exorcizar al ente con furia o insultos, comienza a orar ofreciéndole luz para encontrar el descanso. Una oración compasiva. El mecanismo detrás de esto es fascinante si lo piensas, porque una entidad depredadora siempre espera resistencia basada en el miedo o la sumisión. Se alimenta de eso. Claro. Entonces, cuando se le ofrece genuina empatía, el paradigma del ataque simplemente colapsa. Esa misma noche, la restauradora soñó con la figura del charro, pero fíjate, con un rostro marcado por una tristeza infinita, dándose la vuelta y alejándose lentamente. Y tras ese acto de compasión, la paz regresó al taller por completo. ¡Qué historia tan poderosa! Pero, también hay que admitir que hay situaciones donde la empatía de plano no es una opción, ¿no? Sí, a veces te acorralan. Y ahí la única salida es la confrontación proactiva.
Hay una anécdota brillante sobre unos niños en el centro del país que, para llegar a sus casas de la escuela, debían cruzar forzosamente por los terrenos de una ex hacienda. Donde la actividad del ente era constante. Ajá. Pues estos niños, armados con el ingenio que solo te da la inocencia y la falta de respeto por las reglas del terror, le pidieron a un adulto que les consiguiera gruesos fuegos artificiales, cohetes de pólvora pura. Pólvora para asustar al diablo. Me encanta. Su táctica de supervivencia era cruzar la ex hacienda de noche y si la silueta oscura amenazaba con acercarse, encendían la mecha y le lanzaban las explosiones directamente. El ruido ensordecedor y la luz tan brillante de la pólvora obligaban a la entidad a retroceder. Es que eso demuestra algo importantísimo. El miedo paraliza el raciocinio humano. Y esa parálisis es justamente la que le da permiso al ente para actuar. La agresión o la acción sorpresiva rompe el hechizo del depredador. Lo descoloca por completo. Sí, y lo vemos también en historias extremas donde las víctimas lograron escapar estando ya literalmente en las garras del jinete. ¿Como el joven que iba al baile? Ándale, ese relato clásico. Un joven rebelde que tras ser engañado es subido a la grupa del caballo negro para ser llevado a un supuesto baile. Y mientras avanzan en la oscuridad, nota aterrorizado que las dimensiones físicas del animal comienzan a encogerse drásticamente. Hasta el punto de que las rodillas del joven terminan desollándose, arrastrándose contra las piedras del camino. O sea, el entorno físico deformándose a su alrededor. Exactamente. Y su supervivencia dependió de un acto desesperado de memoria y de voluntad. Al verse arrastrado hacia lo desconocido, hacia la oscuridad, logró recordar la letra exacta de una oración muy antigua que le había enseñado su madre de niño. Y la empezó a rezar a gritos, me imagino. A grito pelado. Y ese acto de fe absoluta, esa negativa rotunda a dejarse tragar por la oscuridad, rompió la influencia y provocó que fuera arrojado violentamente del caballo, pero salvando su vida. Y si volvemos a la historia del viudo en el cementerio de Parras, él utilizó una táctica similar, pero sin rezos. Ah, claro, la del cuchillo. Sí, cuando el jinete le exige renegar de su fe a cambio de devolverle a su hijo, el hombre experimenta como una epifanía. Entiende de golpe la magnitud de la burla, la crueldad infinita del chantaje. Y en lugar de doblegarse, ese dolor aplastante se transforma en una furia implacable. Saca fuerza de la nada. Saca un puñal que llevaba consigo y, con la determinación del que ya no tiene absolutamente nada que perder, se abalanza físicamente contra la inmensa figura del charro. Y ante este acto de agresión pura, la entidad colapsa y se disuelve en el aire sin dejar rastro. Es que, al final, si te fijas, el patrón de supervivencia es innegable en todos estos casos. ¿Cuál dirías que es el común denominador? Pues que ya sea que se utilice agua bendita, una oración a gritos en medio de la nada, un manojo de pólvora detonando en la noche o la hoja de un puyal, el mecanismo que derrota al charro negro es exactamente el mismo. El acto inquebrantable de la voluntad humana. Así es. Es rehusarse categóricamente a ceder el poder personal, negándose a jugar el rol de víctima asustada dentro del escenario que el ente ha diseñado para ti. Y bueno, todo este recorrido tan oscuro que hemos hecho hoy nos lleva a una síntesis inevitable sobre lo que representa verdaderamente este fenómeno. Yo estoy convencida de que el charro negro trasciende por mucho la etiqueta de un simple demonio de la cultura popular. 100% de acuerdo. Es muchísimo más complejo. Y aterradora. O sea, es el eco distante de los antiguos dioses mexicas de la tormenta y la noche. Es el símbolo de la rebeldía histórica de aquellos que se atrevieron a montar a caballo para desafiar a un sistema de castas súper opresivo. Ajá. Y en su forma más pura y peligrosa, es la encarnación física de la oscuridad psicológica del ser humano. Exacto. No es nada más un recolector aleatorio de almas que anda por ahí aburrido, es un cobrador de deudas diseñado a la medida, que llega puntualmente a reclamar el precio de nuestros propios excesos, de nuestra codicia y de nuestras debilidades más inconfesables. Y creo que lo que hace de esta figura algo tan perdurable que sigue vigente es que independientemente de si uno lo interpreta como una entidad literal, sobrenatural que patrulla los caminos de terracería, o si lo ves como una profunda metáfora antropológica, su función final es idéntica. Funciona igual. Sí. Representa de forma magistral esa fracción de nuestra propia psique que está dispuesta a tomar el camino fácil, ignorando las consecuencias y a quien lastimamos en el proceso. Es la materialización de la trampa del autoconvencimiento.
esa vocecita que te susurra que siempre, siempre es posible evadir el costo de tus malas acciones. Y bueno, a la luz de todo lo que hemos analizado hoy, de toda esta mitología y psicología, creo que cabe dejar una gran reflexión final para nuestra audiencia. A ver, adelante. La próxima vez que alguien se encuentre en la encrucijada de tomar una decisión éticamente cuestionable, a punto de romper una promesa fundamental o cruzar una línea por pura desesperación o ambición, creo que vale la pena preguntarse lo siguiente. ¿Realmente hace falta que un jinete sin rostro y con ropas oscuras se materialice en medio de la madrugada para ofrecerte un trato macabro? Es una gran pregunta. ¿O será que en el fondo ese pacto silencioso ya lo habías firmado mucho antes, en las sombras de tu propia mente? Uf, te deja pensando muchísimo. Desde El Criptotario les recordamos que la curiosidad siempre tiene un límite. Y que en las horas más profundas de la noche, mantener los ojos cerrados bajo las cobijas es muchas veces la mejor forma de sobrevivir. Nos escuchamos en la próxima investigación.